Este es el ejemplo de cómo hasta una buena persona puede volverse en tu peor pesadilla. Este es el SCP-1609, la silla, o lo que alguna vez fue una silla. Este SCP es una pila de astillas, clavos y pedazos de madera, que un día de la nada apareció dentro de una instalación de la fundación. Todas las personas armadas con pinta de soldados, con trajes o batas que se le acercaban morían brutalmente. Tosían sangre, se agarraban el pecho y es que de la nada aparecían pedazos de madera dentro de ellos, destrozando sus interiores. Esta pila apareció dentro de una de las celdas, y como no tenía ningún sentido, pensamiento que surge con todos los SCP, del cómo llegó ahí, la clasificaron como un SCP, la pila de pedazos de madera violenta. Eventualmente, después de varias bajas, descubrieron que estos escombros tienen la habilidad de teletransportarse a donde quieran, y cuando la pila se siente amenazada por la presencia de una persona vestida así, se moverá al interior de la amenaza matándola desde dentro. O sea, parte de los escombros, clavos, madera, astillas se irán dentro de la persona dejándola como un queso suizo, lleno de agujeros. Pero las personas que se muestren tranquilas, con ropa normal, que le ojen a la pila o que principalmente no cometan ninguna estupidez, son capaces de acercársele sin ningún problema, por lo que pudieron tratar con ella. Los trozos suelen desaparecer cada cierto tiempo, pero siempre regresan a su celda. Pero hay una gran duda, ¿qué diablos es esta mierda? La SCP, para descubrir que era esa pila de madera, movieron sus hilos para obtener toda la información posible, y descubrieron que estos pedazos solían ser una silla. En el universo de la SCP, la Fundación no es la única organización poderosa, existen otras. Su mayor rival es la Coalición Oculta Global. Te preguntarás, ¿quién demonios son? La misión de la SCP es asegurar, contener y de cierta manera aprender de las anomalías, pero la misión de la coalición es simplemente destruir a todas. O sea, todas las anomalías, sean buenas o no, son destruidas por ellos. Y aunque gracias a ciertas grandes amenazas de ese universo, ambas organizaciones han llegado a aliar, pero se mantienen como rivales ultra tóxicos, víboras. Pues por culpa de la coalición, esta silla terminaría hecha cagada. Resulta que esta silla no era la única, habían varias. Se desconoce cómo la coalición las capturó debido a sus habilidades, porque estas sillas son seres pensantes, que su único objetivo y buena voluntad era que las personas se sentaran en ellas. Las sillas son capaces de leer la mente, por lo que dentro de un rango a su alrededor eran capaces de saber si una persona tenía la necesidad de sentarse. Si ese era el caso, las sillas se teletransportaban a su lado y permitían a las personas sentarse en ellas. Una vez que la persona se sacia o ya no tiene la necesidad de sentarse, la silla se teletransporta hacia otra persona que quiera sentarse. O sea, aún alguien siguiera sentado en ella, la silla es consciente cuando la persona ya no necesita seguir estando sentada y se va con alguien que sí lo necesita. Queda estar medio feo estar bien a gusto sentado porque se describe que suelen ser muy cómodas y de la nada desaparece y azotas contra el suelo. Por lo que la coalición registró que las sillas tienen un deseo de ser funcionales, o sea de tener un propósito o simplemente quieren ser útiles. Y como son sillas, su manera de ser útiles es ayudar a las personas que necesitan y quieran sentarse. Por lo que fueron entidades buenas y completamente inofensivas, pero eso les importó un carajo a la COG y las destruyeron. A la mayoría de ellas las quemaron hasta volverlas cenizas, pero por una falla del incinerador no quemaron a la última. Y como la orden era destruirlas, los agentes de la COG se les hizo fácil meterla en un triturador y hacerla pedazos. Uno de los peores errores que pudieron cometer. Después de ser triturada, la silla no murió y al ser reducida a pedazos como venganza usando su teletransportación, metió sus pedazos dentro de los soldados ahí presentes matándolos. Se menciona que solo los empaló a ellos, pero en realidad se cree que la silla provocó una carnicería, asesinando a todas las personas de la COG que se pudiera encontrar, siendo literalmente pedazos de madera que se teletransportaban al interior de las personas, destrozándolas desde adentro. Haberle hecho pedazos la traumatizó, obteniendo TPT. Ella había visto a las personas que le habían hecho esto, así que por culpa del trauma que generó, cualquiera en su presencia que esté armado lleve traje militar, haciendo referencia a los soldados que la trituraron, que lleven batas, los científicos que la analizaron, que vaya con traje, las personas que la mandaron a destruir, la silla se pondrá nerviosa y al defenderse de esa amenaza, los atacará porque le recuerdan lo que le pasó, o por su capacidad de leer la mente sabrá quiénes trabajan para la COG. Y todos los que descubra que son miembros de la COG, los instabanea de la vida brutalmente sin piedad. La fundación tiene dos teorías del por qué los pedazos llegaron con ellos. La primera es que los pedazos de la silla, queriendo escapar de la COG, se teletransportaron a donde sea menos ahí, y sorpresa, acabó en una base de la SCP. Y la otra es que la COG plantó los pedazos con ellos. O sea, después de la carnicería que les provocó, para joder a la SCP, metieron los trozos dentro de una de sus instalaciones, esperando que hiciera lo mismo que les pasó a ellos. Y aunque sí sucedió que la silla atacó a las personas, ya que la vestimenta y actitud fría de la gente de la fundación no es muy diferente a los de la COG, la fundación SCP supo tratar de una mejor manera a la silla, mucho mejor de lo que había hecho la COG, aunque en realidad solo la conocieron hecha pedazos, o al menos lo que quedaba de ella. Lo que hizo la SCP al enterarse de todo esto, quisieron ayudarla a cumplir su intención de ser funcional, tratar su trauma y evitar que se vuelva más violenta de lo que ya se había vuelto. Porque si la silla puede moverse a donde quiera, si fuera agresiva sería una amenaza muy grande, puede moverse a donde sea y destruir desde adentro a casi cualquiera. Para tratarla le hicieron un jardín
jardín y los agentes de la fundación con ropas normales y buena actitud colocaron los trozos de madera en la tierra y su manera de ser útil es servir de abono para las flores, ayudándolas a crecer y cuidando de su jardín. Siempre que alguien entre a su celda debe hacerlo tranquilamente, actuando y vistiendo como una persona normal, para tener tranquila la silla y no hay que olvidar que deben elogiarla, ya que si le dicen cosas bonitas, la silla se pondrá feliz. Yo entraría a su celda y le diría algo como buena madera, crack, o la acariciaría diciéndole tranquila, todo saldrá bien, obviamente esperando que no parezca un clavo dentro de mí. Aunque eso no descarta que intentaron repararla y regresarla a su forma original. El problema fue que para eso necesitan herramientas como taladros, martillos, clavos y maquinaria para eso. Así que cuando lo hicieron los pedazos alteraron, porque le recordó cuando fue triturada y atacó, dejando en claro que lo único que quiere es que la dejen en paz y no la lastimen. Aunque si ella lee la mente y sabe que la quieren volver a hacer una silla, en el momento que intentan repararla, revive su trauma y enloquece. Por lo que es correr por tu vida esperando a que no te ataque. Al pasar un rato regresa a su celda o la llevan. Delicadamente recogen sus trozos y los dejan de nuevo en la tierra de su jardín. Pero como el SCP la tratan muy bien, o es eso, les va a salir muy caro, la silla ni siquiera se mueve de su jardín y aunque a veces se va a quién sabe dónde, siempre regresa, demostrando haber desarrollado un miedo al mundo y buscando al SCP por protección. En otras palabras, la COG convirtió una entidad buena y con un propósito noble e inocente en una inestable, peligrosa y sensible entidad. Estamos contigo, silla. ¡Fin!